Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Abril 16. Una muerte que no fue común. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:30. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor, y muchas gracias te damos. Nos acercamos unidos, Señor, unánimes, tal vez no juntos físicamente, pero sí unidos espiritualmente, Señor, en armonía, en unanimidad delante de tu maravillosa presencia, Señor, ante ti, oh Dios. Nos acercamos ante tu trono de gracia, ante tu trono de misericordia, ante tu trono de amor, ante tu trono sin duda alguna de justicia y santidad, pero ante tu amoroso trono, porque no venimos solamente ante el gran, omnipotente, omnipresente, omnisciente Dios, sino que venimos ante nuestro Padre eterno. Y por eso es gratificante poder, Señor, acercarnos delante de ti. Gracias por la oración, como medio de gracia para comunicarnos contigo, como medio de gracia para honrarte, para exaltarte, como medio de gracia para rendirnos delante de ti, Señor, en dependencia, en confianza, Señor, en rendición, en humillación delante de tu presencia, recordando, Dios de la gloria, Señor, lo necesitado que somos de ti, bendito Dios. Por eso gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmensa misericordia, esas que nos has dado, Señor, hoy y cada día de nuestra vida, Señor. Nuevas son cada mañana, dice tu palabra, para disfrutarla, Señor, para disfrutar de tu bondad, de tu paternidad sobre nosotros, Señor, de tu cuidado, de tu sustento, Señor, de tus llamados a nuestra vida. Padre, gracias, Dios, por esas misericordias, sin duda alguna concedidas en gracia, porque no nos las hemos ganado, Señor. No es el que primero se levante a orar y para obtenerlas. No hemos abierto nuestros ojos, Señor, y ahí están tus misericordias arropándonos, Señor, para poder iniciar el día. Es la razón incluso por la cual podemos abrir nuestros ojos para poder iniciar un día más, pero no un día más cualquiera, como lamentablemente muchos lo inician, Señor, en su pecado, en su maldad, prestos a simplemente dar gracias a sí mismos y gloriarse en sí mismos como si de ellos dependiera la vida. Gracias por concedernos el saber, Señor, el recordar que es por ti, no por nosotros. Aquí está nuestra vida, Señor, agradecidos inmensamente por tu bondad y misericordia. Gracias te damos, Señor. Todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación, toda la alabanza es para ti, Señor. Y te agradecemos, Dios, por concedernos esta vida espiritual. Pero también, Señor, por ayudarnos y por abrir nuestros ojos para saber de que también la necesitamos para colocarnos a cuenta, Señor. Que también ahí está tu misericordia, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a la súplica, llamándonos al colocarnos a cuentas contigo, Señor, para pedirte, oh Dios, que nos perdones, que perdone nuestros pecados, Señor, porque lamentable y vergonzosamente contra ti hemos pecado, Señor, sea de manera leve, sea de manera tal vez insignificante para muchos o a la vista de otros, pero el saber que contra ti hemos pecado, que ante ti, Señor, hemos fallado, que a ti te hemos ofendido y en consecuencia nos hemos contaminado, Señor. Hemos manchado las vestiduras blancas que en gracia nos has dado para caminar ante ti. Señor, tal cosa produce vergüenza, dolor en nuestra vida. Y por eso queremos pedirte que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados. Santifícanos, Señor. Purifícanos, oh Dios de la gloria. Y ayúdanos en tu gracia, no solamente a reconocerlos, a pedir perdón por ellos, no esperando, no posponiendo, Señor, estos tiempos de penitencia porque sean leves o porque sean insignificantes para otros o por vergüenza, Señor, sino
que podamos inmediatamente reconocerlos y suplicar el perdón, Señor. Danos también la gracia y síguenos ayudando para combatir contra ellos, Señor. Para saber que no importa qué tan leves o insignificantes sean esos pecados, también contra ellos debemos combatir, que así como estamos alerta contra pecados graves, contra pecados escandalosos, debemos hacerlo, Señor. Debemos también estar alertas y prestos a combatir esos leves, esos diminutos, aparentemente pecados, Señor. Porque, como dice Cantar de los Cantares, las zorras pequeñas echan a perder los grandes cultivos. Esos pecados leves e insignificantes terminan causando grande daño en nuestra vida y sin darnos cuenta, una mancha gigantesca que sin darnos cuenta termina siendo de gran obstáculo para nuestro avanzar espiritual. Terminan siendo los causantes de terribles desánimos en nuestro crecimiento espiritual. Así que ayúdanos, Señor, a estar alertas, como dice el apóstol Pedro, siendo sobrios y vigilantes, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y son esas pequeñas cosas que va causando en nuestra vida para dar sus estocadas finales. Ayúdanos, Señor, a siempre estar alertas, siempre vigilantes, siempre aferrados a ti, Señor, siempre dirigidos por tu Santo Espíritu, Señor. Muchas gracias te damos por este buen momento, que tu palabra llene nuestra vida, Señor, y que esa llenura espiritual que buscamos cada día, Señor, pues la veamos manifestada en el amor por tu palabra, porque es ahí, Señor, donde la guía, donde la dirección de tu Espíritu podemos percibir y donde sin duda alguna el crecimiento espiritual pues podemos obtener. Toda la gloria y el honor sea para ti, Señor, y gracias por este buen momento y por este día que encomendamos en tus manos, Señor, para que desde ahora, o gracias porque tal vez desde antes, pues lo has estado haciendo con mis hermanos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la lectura al devocional. Hoy corresponde el devocional de abril 16 bajo el título Una muerte que no fue común. Así que si algún hermano va a hacer lectura o hermana de él, bien pueda, levante su manito y compártanos la lectura. Abril 16. Una muerte que no fue común. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Los acontecimientos que rodearon la muerte de Jesús fueron en gran medida procedimientos rutinarios de la jurisdicción romana. Los juicios, los azotes, la humillante procesión y dolorosa crucifixión formaban parte de la rutina de los soldados encargados de ejecutar a los criminales. Lo que no fue rutinario, sin embargo, fue la oscuridad que descendió sobre todo el evento en pleno día. Mateo 27:45. Como si Dios hubiera cerrado sus ojos ante la dolorosa escena. Se trataba tanto de una ejecución rutinaria como del mayor punto de inflexión en toda la eternidad. Lo que lo hizo tan importante fue la identidad del hombre que colgaba en la cruz del medio, nada menos que Dios encarnado. Nuestras mentes nunca deberían dejar de asombrarse ante esto. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Las Escrituras no hacen mucho hincapié en los sufrimientos físicos de Cristo en la cruz. Ciertamente sufrió un dolor físico muy fuerte, pero los sufrimientos de su cuerpo no eran nada comparados con los sufrimientos de su alma. Estos fueron el alma de sus sufrimientos. Jesús experimentó plenamente todo el dolor y la agonía de estar separado de Dios Padre, física, mental y espiritualmente. En cualquier circunstancia a la que te enfrentes, debes saber que Jesús ha pasado por cosas peores y por tanto entiende cómo te sientes. No solo eso, sino que la angustia inimaginable que Él soportó fue por ti. Solo cuando llegó el momento, Cristo
Cristo proclamó triunfalmente: consumado es. Teletestai. La deuda está satisfecha y liquidada. La crucifixión de Cristo representa, a menudo con la cruz erigida en lo alto de la multitud que la mira. En realidad, sin embargo, una vez que la cruz fue colocada en su lugar, es probable que los pies de Jesús estuvieran muy cerca del suelo. De la misma manera, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo no están por encima de nuestras vidas, sino íntimamente cerca de ellas. No, la muerte de Jesús no fue una muerte común, sino una muerte que promete dar, mediante la fe, vida eterna. Todo cambia cuando Ya, ya, ya. consideramos todo lo que ocurrió en esa cruz y nos decimos: herido por mí, allí en la cruz fue herido por mí, se fue mi transgresión y ahora libre soy. Todo porque Jesús fue herido por mí. Suyo el de ella. Lucas 22, 7 al 20. Bueno, ahí tenemos recordemos que para el escritor del devocional, pues él está en la Semana Santa, ya pasamos por ahí. Sin embargo, como hemos dicho, el sacrificio de nuestro Señor es algo que nosotros debemos recordar cada día de nuestra vida. Es algo que incluso podemos decir debiésemos recordar antes de iniciar una oración, porque si bien las oraciones son esos medios de gracia que Dios nos ha dado, la oración es ese medio de gracia, la razón por la cual tenemos o podemos acceder a ese medio de gracia es precisamente porque el Señor entregó su vida en la cruz por nosotros y tenemos entonces ese privilegio, es decir, podemos orar porque alguien dio su vida en la cruz y es Cristo nuestro Señor. Podemos derramar nuestra alma, nuestra vida en oración ante el Padre porque Cristo su Hijo derramó su sangre, porque Cristo su Hijo entregó su ser, su vida, porque Cristo su Hijo experimentó la ira del Padre y por eso hoy podemos orar. La oración no es algo común y corriente, es lamentable o con facilidad hemos escuchado, ¿no? Como la gente dice o no le predica al Señor o simplemente con facilidad la gente dice, no, yo le oro a Dios, yo le pido a Diosito y muchos se acercan a Dios sin darse cuenta de que son rechazados, ¿verdad? Y por eso bien dice la escritura, ¿no? Quien niega al Hijo, pues no tiene al Padre. Y mucha gente ve con facilidad creer que no necesita rendirse a Cristo para ser aceptado por Dios. Y por eso esta muerte no fue común. Y una de las cosas que pensaba es el hecho de que no fue común porque precisamente mientras las personas podían ver que tal vez estaba manifestándose una derrota en ese hombre, en realidad se estaba gestionando la mejor, la más grande de las victorias inimaginables, ¿sí? Lo que parecía una derrota ante el ojo humano, en realidad era una gran victoria. Nadie se imaginaba, hermano, qué victoria tan maravillosa estaba en ese momento gestándose ahí. Ante los ojos estaba un ser sufriendo, un ser desfigurado, un ser maltratado, como alguien diría, un pedazo de carne machacada, pero en realidad ese hombre estaba venciendo. Ese hombre estaba concediendo y no solamente venciendo por él, venciendo él, sino que esa victoria se estaba extendiendo a aquellos por los cuales él estaba muriendo. Y eso es lo que, mis amados hermanos, obviamente causa el hecho de la gran victoria que nosotros tenemos en Cristo nuestro Señor. Por eso
como dice el texto ahí, ¿no? Para el ojo romano, para la perspectiva romana, esto era algo muy rutinario. Un malhechor más siendo castigado, un malhechor más siendo ajusticiado por la justicia romana, ¿no? Un malhechor más al cual pues simplemente se le estaba dando muerte. Incluso no era un malhechor más, eran tres malhechores más a los cuales ese día se estaba castigando. Sin embargo, fue, como dice ahí, algo que ocurrió. Y recordemos, y eso obviamente uno dice, wow, qué impresionante, que lo que tal vez ese día pasó, que apenas viene el sacrificio del Señor, dice que se oscureció ese día vino oscuridad durante ese momento. Entonces, lo cual obviamente implica o muestra que no era algo normal. No sé si la gente percibió eso. Me imagino que los discípulos y muchos de los que escucharon al Señor tuvieron que haber relacionado ese momento. La Biblia nos dice que pudo haber pensado Poncio Pilato, que lidió con ese momento, el hecho de si sí, si no, pero al final decidirse por su propia gloria, ver que lo que estaba ocurriendo en ese momento, pues tuvo que haber sido de mucho impacto para él, para muchos, ¿verdad? Como dice el escritor, como si Dios hubiera cerrado sus ojos ante la dolorosa escena de lo que estaba pasando. El hecho de tener que abandonar a su hijo lo expresa en su creación. Su creación siente lo que ese momento estaba pasando. Bueno, como dice ahí, se trataba tanto de una ejecución, por un lado, rutinaria por parte de los romanos, como del mayor punto de inflexión de toda la eternidad. Y esa frase es muy interesante, porque en la vida, cuando se utiliza el término, el punto de inflexión, que se entiende por eso, sino por un acontecimiento. Tal vez dentro de la definición es un acontecimiento absolutamente inesperado, ¿sí? Tal vez inesperado por los discípulos. Sí, es un acontecimiento donde decían, el Señor estaba hablando y lo que iba a hacer, y ¡pam! Mire, murió. Pero inesperado porque no entendieron, ¿sí? Porque Cristo en varias ocasiones que decía, voy a morir, debo entregar mi cuerpo, pero resucitaré, ¿sí? Y ellos siempre decían, ¿de qué estará hablando? ¿A qué se estará refiriendo? La verdad no entendemos eso. El mismo Pedro, al no entender el día antes, el momentos antes de la captura, lo atrae y le dice, Señor, no es necesario que tú mueras, porque tienes que morir, mejor no. Y ahí donde viene la reprensión, ¿no? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Entonces, pero él era algo anunciado. Ahora, tal vez eso no lo esperaban los que están alrededor, los que tanto lo escuchaban y lo estaban viendo como el Mesías, pero luego lo ven muriendo, entonces decepcionados. Ese punto de inflexión no lo fue obviamente para Dios. O sea, algunos pareciese ver esta situación como que, yo envié a mi hijo para que lo aceptaran y lo entronaran y miren lo que hicieron con él, me lo asesinaron, ahora qué hago, pues lo voy a resucitar para que aprendan a ser serios. Y no, este punto de inflexión, aunque se determine como algo inesperado para la humanidad o para la gente alrededor, no fue inesperado para el Señor, no debía haber sido inesperado para sus discípulos, porque Él lo había anunciado previamente. Pero el asunto con un punto de inflexión es que lo que causa eso es que hay cambios absolutos para la vida de esa persona o de las personas que sufren o experimentan ese punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la vida de aquellos que la experimentan no vuelve a ser igual nunca, jamás, ¿sí? Y eso es lo maravilloso para nuestra vida. Y por eso me gusta el término punto de inflexión, porque eso es lo que fue la cruz de Cristo para la humanidad.
A partir de ahí, el mundo no vuelve a ser igual, porque lo que Cristo causó, lo que Cristo vino a hacer, primero pues es el cumplimiento de algo que desde el inicio de la humanidad o de los inicios de la humanidad se había profetizado. Una vez sucede la caída, que no sabemos cuánto tiempo transcurrió después de la creación, lo tenemos en Génesis 3, pero eso no significa que haya sido el tercer día. Simplemente no sabemos cuánto, pero el asunto es que desde ese entonces se había profetizado que de la simiente de la mujer surgiría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás. Y ahí lo tenemos, en la cruz del Calvario. De la simiente de una mujer llamada María surgió alguien que aplastó la cabeza de Satanás. Un punto de inflexión. Y desde entonces el mundo no es igual, porque si hasta ese momento solamente se hablaba de Dios en una nación, a partir de ahí el evangelio, las buenas nuevas serán anunciados no solamente para pobres de una nación, sino para pobres de todas las naciones. Y si bien entonces Dios era el salvador de una nación para ese entonces, o era deseado por algunos de una nación, ahora se cumpliría lo que profetizaron, lo que los profetas anunciaron. Dios sería el deseado de todas las naciones. Y eso lo tenemos a partir de Cristo. Un punto de inflexión de toda la eternidad. ¿Por qué? Porque las cosas no serían igual a partir de ahí. Y para cada vida que mirara hacia Cristo, pues la vida no sería igual. ¿Y eso qué lo causó? Cuando Cristo se nos revela, cuando Cristo llega a nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, la vida de esa persona no vuelve a ser la misma, cambia totalmente. Por eso la regeneración está basada ¿en qué? En la obra de Cristo. Es promovida, causada por el Espíritu Santo, pero con base ¿a qué? A la obra de Cristo. No es con base al poder del Espíritu Santo aparte de Cristo, es con base a eso. Bueno, realmente ese punto de inflexión, mis amados hermanos, se forja en nuestra vida y está conectado totalmente con nosotros. Pero ¿qué es lo que lo hizo tan importante? El que estaba ahí en medio de dos malhechores. Y él fue, como dice aquí, el Dios hecho hombre fue lo que causó que esa muerte fuera incluso, bueno, que tocara a la vida de uno de esos malhechores, al punto de que la vida fuese trastornada, pudiese llegar a ser trastornada aún en el último momento de la muerte. Pero como diría un predicador, ¿no? Al Señor, aunque habían dos malhechores, uno a cada lado, el Señor toca a uno y salva a uno en el último momento de la muerte. Pero al otro lo deja para condenación. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta que no siempre se puede obtener premios en el último momento de la muerte. Puede llegar a pasar, puede llegar a ocurrir, pero también dejó que uno se condenara para que la gente se diera cuenta que no siempre las recompensas vienen al final, que si no te arrepientes, que si no miras a Cristo, te va a pasar lo que le pasó al otro malhechor. Simplemente muere en condenación, pero hay vida mientras hay esperanza. Nuestras mentes nunca deberían dejar de asombrarse ante esto, mis amados hermanos. ¿Qué cosa? Bueno, el omnipotente creador de todo, hermano, tomó forma de creación, tomó forma humana para volverse un sustituto, para volverse un redentor, sufrir una horrenda muerte, pero en un amor inescrutable, indescriptible, mis amados hermanos, por pecadores como usted y como yo. Eso es algo que no solamente debe seguir asombrando nuestra vida, nuestras mentes, sino que realmente deben seguir causando que nuestros corazones ardan de gratitud, mis amados hermanos, reverdezcan cada día de gratitud. Pensar en ese evento en particular
Yo sé que a algunos no nos agrada el presidente de turno que tenemos, oramos por él, pero cuando han habido, ¿verdad?, personajes o dirigentes bastante prominentes, pues en algunas ocasiones como que funcionaba bastante el ejemplo. Imagínese, usted admira al presidente y simplemente una mañana, un día cualquiera, tocan a su puerta, usted abre la puerta y está ahí, diciendo buenos días, ¿me puede conceder una taza de café o con un pancito? Estoy visitando por acá al vecindario, a la cuadra y pues quise entrar. Y pues obviamente se sentiría de gran agrado. Hermanos, el Señor decidió en su trascendencia, y cuando hablamos del Dios trascendente, término que no aparece en la Biblia, pero que su concepto nos lo muestra ahí en la palabra del Señor, Dios, el que habita por encima de todas las cosas, eso es trascendente, el que habita por encima de todo, el que nada lo llena, nada lo contiene, vino a morar en medio de seres como nosotros. Y vino a morar para salvación. Vino a entregar su vida. Hermano, eso debe estallar, asombrar nuestra mente. Hermano, pensar en eso, producir en nosotros un profundo suspiro que termine en un gracias, Señor, por hacer cosas que yo no te pedí, que yo no merecía, pero que quisiste darme, y que eso me tiene para una salvación eterna. Como dice el himno, sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. Uno de los más hermosos himnos que uno puede entonar en la cruz, ¿no? Las escrituras no hacen por eso mucho hincapié en los sufrimientos físicos de Cristo en la cruz. Ciertamente sí, sufrió un dolor físico, ya hemos hablado acerca de esto, pero los sufrimientos de su cuerpo no eran nada comparados a con los sufrimientos de su alma. Esos fueron estos fueron el alma de sus sufrimientos. Y hemos dicho, la batalla que Cristo tuvo en el Getsemaní no fue por lo que sufriría en la cruz. O sea, el temor, la angustia que Cristo tenía antes de ir a la cruz y que lo manifestó en su batalla en el Getsemaní, no fue por los dolores físicos. Lo hemos dicho, ¿no? Si hubiese sido por los dolores físicos, pues hay que decir que los discípulos del Señor y los mártires, discípulos del Señor y discípulos de los discípulos, pues fueron más valientes, porque muchos de ellos iban con la cabeza en alto y sin temor alguno, y hasta muchos en la hoguera cantaban al Señor y cantaban aleluya. Bueno, es porque el Señor no tenía temor de los padecimientos físicos. Algunos incluso han dicho que definitivamente lo que hizo que Cristo no se desvaneciera, es decir, en su fuerza física ante los terribles golpes o los terribles castigos de los romanos, porque algunos dicen, bueno, no puedo dar seguridad de eso, pero algunos dicen que la forma en como castigaron al Señor, como los romanos castigaron al Señor, fue más allá de lo común que se hacía con los malhechores. La forma en como lo castigaron fue aterradoramente inhumana, porque no eran los castigos comunes. Pero como diría alguien, lo que sostuvo al Señor ante eso fue el amor por aquellos por los cuales iba a morir. Pero más allá del amor por aquellos por los cuales estaba sufriendo, era el amor por Dios, era el amor a Dios a quien estaba obedeciendo. Recordemos que yo le he recalcado esto, hermano, a mis amados hermanos, y es que el objetivo de Cristo al venir primario no es la redención de los hombres. Ese es un objetivo secundario. El objetivo primario es venir a dar gloria a Dios, de la manera en como ningún ser humano desde la caída lo había
podido hacer, ni lo podrá hacer. Esa fue la razón. Ser ese hijo que la humanidad no pudo ser. Que Israel, incluso teniendo exclusividad sobre el mundo, no pudo ser. Cristo vino como en su objetivo primario, dar gloria a Dios a través de su vida de obediencia. Y con base a eso, entonces ser nuestro Redentor. Que sostuvo a Cristo ante todo lo que estaba pasando, su amor al Padre en obediencia. Y segundo, su amor a nosotros. Su amor por nosotros, mis amados hermanos. Es lo que debe sostener nuestra vida en este mundo igualmente. Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Es el ejemplo que nosotros debemos tener. ¿Por qué hago lo que debo hacer con mi prójimo? Por amor a Dios y amor a mi prójimo. E incluso ese es el orden, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. El primer y gran mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas con todo nuestro ser. Y segundo, amar a nuestro prójimo. Es un ejemplo incluso, bueno, una enseñanza más bien que he dado en los hogares. ¿Por qué los matrimonios o por qué los esposos, las esposas deben ser fieles? Primero, por amor a Dios. Segundo, por amor a ellos, a los cónyuges. Y es lo que va a ayudar a sostenernos. Fallamos a Dios, fallaremos a nuestro prójimo. Jesús experimentó plenamente todo el dolor y la agonía de estar separado de Dios Padre. De lo que estamos hablando, ¿no? Esa angustia no física, sino del alma, algo que sufrió físicamente, sin duda alguna, pero mental y espiritualmente. Fue lo que es ahí donde se centra el mayor dolor de nuestro Señor estando en la cruz. En cualquier circunstancia a la que enfrentes, ¿qué debemos recordar? Debemos saber que Jesús ha pasado por cosas peores y por tanto, entiende, mis amados hermanos, entiende cómo te sientes. Es lo que dice el Señor, ¿no? Él dice que, lo que dice Hebreos, ¿no? Que el Señor comprende nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nos entiende y nos entiende, mis amados hermanos, ¿para qué? Para que podamos nosotros disfrutar de su gracia y benevolencia. Amor, ¿tienes el micrófono encendido? Para que podamos disfrutar de su gracia y de su benevolencia, mis amados hermanos. Es por eso que sin duda alguna, si decimos, Señor, estoy fuertemente tentado, ayúdame, el Señor no va a decir, por eso, Él te va a ayudar, Él va a acudir a tu ayuda. Y es algo por lo cual yo siempre le digo a mis hermanos, no menospreciemos las debilidades de nadie. Si a mí alguien, y creo que lo he dicho acá, si a mí alguien me dice, pastor, paso por una cantina y me siento atraído, tengo que caminar fuerte. Por el hecho de que yo, cuando paso por una cantina, camino más rápido porque el olor a cerveza y a borracho me causa fastidio, no significa que yo voy a decirle, usted por eso. Ese hombre, ese hermano o hermana incluso, iría a la presencia del Señor con toda tranquilidad, decirle, Dios, me siento tentado por esto, me siento atraído por esto, ayúdame. El Señor acudirá a su ayuda, no lo va a mirar con menosprecio. ¿Por qué? Porque el Señor entiende, si bien obviamente en el Señor no hubo debilidades como en nosotros, Él sentía la presión de la tentación, el dolor. En la cruz del Calvario, Él pudo percibir la inmundicia de cada uno de esos pecados. Cuando cargó, bueno, lo que causa el pecado en nosotros, que causa miserableza, mis amados hermanos, lo que causa el pecado en nosotros, que causa realmente ese sentido de suciedad, porque somos creyentes, porque somos regenerados. El Señor sintió desde lo más mínimo de la suciedad hasta lo más terrible, lo sintió en la cruz del Calvario. Él sabe lo que nosotros sentimos, hermano, y por eso acude en gracia, en misericordia, a ayudarnos. Dice, nos entiende, sabe cómo nos sentimos. No solo eso, sino que la angustia inimaginable que Él soportó, pues fue por nosotros, mis amados hermanos.
Solo cuando llegó el momento, Cristo proclamó triunfalmente: consumado es, tetelestai. La deuda está satisfecha y liquidada. Esto, examinando cuando algún devocional me recuerda a cosas que ya hemos hablado, pues empiezo a buscar dónde fue. Bueno, hay dos devocionales en los cuales mencionamos esto, que es el de enero 29 y luego el de febrero 15. Esos dos devocionales conectan, puede ayudarle a reforzar esto. Si usted dice, bueno, quiero meditar más allá de esto, puede usar de esos dos devocionales, enero 29, febrero 15, y créame, va a poder enriquecer, a recordar lo que ya hablamos, lo que ya hemos mencionado, y poder incluso pues fortalecer este devocional. Hermanos, cuando se habla de eso, recordemos que la salvación no es lo que nosotros hicimos. La salvación no se trata, como diría el pastor Sugel Michelén en uno de sus sermones, la salvación no es por las obras nuestras. La salvación fue por la obra exclusiva de Cristo. Así que si quisiéramos decir o enseñar que la salvación es por obras, pues no es por obras nuestras. Es más bien por una obra, y es la obra de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por mí, de la obra que hizo por mí. Y como le decía ahorita, por eso cuando hablamos de la regeneración, de la obra del Espíritu Santo, ¿qué es la regeneración? Es la vida que por su Espíritu Él me da. ¿Y para qué Él me da vida? Para poder yo recibir lo que Cristo logró en la cruz por mí. Para eso Él me da vida. No me da vida para a ver qué hago yo. Listo, ya te resucité espiritualmente. Ahora, ¿qué decides? ¿Decides volverte a morir o decides seguir viviendo? ¿Qué es lo que se llegó, lo que los antiguos hermanos arminianos enseñaron? No, Cristo nos da vida. ¿Para qué? Para que podamos seguir viviendo. ¿De qué manera? Experimentando lo que en la cruz sucedió por nosotros. Por eso se habla de una muerte que no fue común. Esa victoria que se gestó ahí, se gestó por causa de nosotros, para nuestra redención, mis amados hermanos. El hecho de que el Dios, el Creador, haya tomado forma humana para convertirse en nuestro sustituto, en nuestro Redentor, fue con ese objetivo, mis amados hermanos: redimirnos, darnos, manifestar su amor a través de lograr lo que se logró en la cruz del Calvario. Cuando uno estudia acerca de eso, de las implicaciones de la cruz de Cristo, entonces uno habla de sustitución, imputación, habla de propiciación, expiación, redención, justificación, todo eso conectado, todo ese el paquete, lo que uno llama el kit de salvación para nuestra vida. Y la única manera en que nosotros podemos acceder a ese kit, maravilloso y glorioso kit, es a través de la regeneración. Conectado entonces con el sacrificio. Por eso esa palabra consumado es, tetelestai, es que cancelado. La deuda que tú tenías ante Dios, deuda humanamente impagable, fue cancelada por el Señor. Ya lo pagué. Hace poco, no sé si ustedes han visto Crónicas de Narnia o lo han leído, y pues le recordaba a alguien, porque alguien colocaba la escena y decían que una de las maravillosas escenas es cuando pues Aslan está muerto, tirado en la mesa de piedra, y luego la mesa de piedra se rompe, ¿no? Mostrando el hecho de simbolizando la resurrección. Pero yo les decía que esa escena es muy bonita. El problema es que C.S. Lewis, que era un gran teólogo arminiano, tuvo un error teológico garrafal, y es que para C.S. Lewis el sacrificio fue pagado a la bruja que representaba el diablo. Y por mucho tiempo se nos enseñó, o yo recibí la enseñanza de que la paga, o que Cristo derramó su sangre
y nos compró, pero nos compró fue al diablo. Es decir, que la deuda era para con el diablo, pero no, la Biblia dice que la deuda a quien Cristo le estaba pagando era Dios como juez. El ser humano está endeudado no con el diablo, sino ante Dios como juez. Y por eso a quien Cristo dijo, consumado es, la deuda está cancelada, no fue a Satanás. A quien Cristo dijo, la deuda está cancelada, fue el Padre. Ya, lo que ellos te debían, yo lo he cancelado. Y por eso confiamos en el Señor. Obviamente, detrás de esto hay un asunto doctrinal, elección, pero hermano, cuando predicamos el Evangelio, nosotros, ¿qué decimos? Hey pecador, si vienes a Cristo y te humillas ante Él, serás salvo, porque si te rindes a Él, la deuda de tu pecado fue cancelada en la cruz del Calvario. Y como hemos dicho, no me interesa si en el plan de Dios es elegido o no, y no me interesa, y no me va a interesar porque yo no sé quién es elegido y quién no es. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es predicar el Evangelio, y quien se me atraviese y me pregunte, le predico y le digo, hey, arrepiéntete, ríndete al Señor, ríndete a Cristo, es suficiente, es lo que necesito hacer. Y yo sé, como dijo Cristo, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Eso es lo que dice el Señor, y es lo que me interesa a mí para poder ser luz en medio de tinieblas. Entonces, la crucifixión de Cristo se representa a menudo con la cruz erigida en lo alto de la multitud que la mira. Yo tengo incluso en mi celular uno de, ¿cómo se llama? Un protector de pantalla. Y sí, aparece como por allá la cruz y la gente acercándose. Pero es cierto, cuando se levantó, se supone que para que ella pueda quedar, no se caiga, le hacían un hueco. Entonces, cuando la cruz era levantada, pues ella entraba en ese hueco, y por lo tanto el que estaba en la cruz, lo terrible de eso era que el caer así, ese golpe, cuando la cruz caía en ese hueco, pues hacía que tuviese un terrible golpe interno, ¿no? Como si usted ha ido en moto, a veces hasta en carro, y esto lo siente más el parrillero cuando se pasa por un hueco y siente ese golpe terrible interno. Bueno, es mucho más lo que sucedió en la cruz, físicamente fue más terrible. Así que cuando cae, pues lo que intenta ilustrar el escritor es que él queda más, como más visible ante ellos. No fue que por allá tenían que mirar hacia a lo alto para alcanzar a ver al Señor. No, casi que queda enfrente. Me imagino que tendrían que haber levantado un poco, un tris la mirada, pero estaba ahí, el Señor. Entonces es lo que quiere ilustrar el escritor, ¿no? En este caso, a eso es lo que se refiere. Dice, en realidad, una vez que la cruz fue colocada en su lugar, para que ella no se cayera, por eso tenía que quedar bien incrustada en un hueco, ¿sí? Fue colocada en su lugar. Es probable que los pies de Jesús estuvieran muy cerca del suelo. De la misma manera, y es por eso la ilustración, de la misma manera, la vida, la muerte y la resurrección no están por encima de nuestras vidas, sino íntimamente cerca de ellas. Por eso es muy especial lo que le decía ahorita, el hecho de que cada día, cuando oramos, decimos, Señor, gracias, porque si hoy estoy aquí, es por causa de Cristo. Ahora, ¿cuál es esto, hermano? Y lo hemos hablado, no permitamos y luchemos contra la monotonía espiritual. Luchemos contra eso, contra la monotonía espiritual. Y yo siempre recalco el hecho de que la gente dice, no, es que todo es una rutina. Uno no debe luchar contra lo rutinario, porque lo rutinario ahí va a estar siempre. Ya, la vida es una rutina. Contra lo que yo tengo que luchar es contra la monotonía, es decir, que eso que yo hago todos los días no pierda su esencia. En este caso lo espiritual, ¿sí? Todos los días me cepillo, todos los días desayuno, todos los días almuerzo, todos los días como. Yo no voy a dejar de comer simplemente porque mi vida se volvió una rutina. Es que eso es la vida, una rutina. Contra lo que yo debo luchar es contra la monotonía. Es contra el hecho de ver la vida de oración ya con frialdad, con pereza, la comunión con la palabra, como incluso el alimento, ¿no? Me estoy comiendo y estoy con jartera porque todos los días desayuno. Qué pereza. Y entonces, ¿cómo así? No, con gratitud.
y más aún, hermano, con la vida espiritual. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los días en nuestra vida de oración hemos de recordar este maravilloso momento. No puedes olvidar que la razón por la cual hoy tú y yo podemos orar al Señor no es simplemente porque, pues sí, podemos, Él nos dice que oremos, entonces aquí Dios estoy. No, la razón por la cual usted y yo podemos orar es porque Dios castigó a su Hijo por nosotros. Como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo para que hoy usted y yo, aparte de ser salvos, pudiésemos elevar una oración. El que hoy podamos acercarnos ante el trono de gracia y decir, Padre nuestro o Padre mío, costó la sangre de su Hijo, costó el sacrificio de su Hijo, no fue cualquier cosa. Por eso no fue una muerte común, fue como dijimos, un punto, o fue el gran punto de inflexión de la humanidad o de los elegidos, si quisiéramos usar el término más doctrinalmente, ¿no? Pero ¿por qué? Porque eso fue la razón por la cual Cristo murió. Y por eso, como dice ya en el tema más eclesiológicamente hablando, ¿por qué la Santa Cena? Todas las veces que comamos este pan y tomemos la copa, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Así que no es cualquier cosa, hermano. No, termina con esto. La muerte de Jesús no fue una muerte común. Fue una muerte que promete dar, mediante la fe, vida verdadera. Se mira a Cristo y hay salvación. Se mira a Cristo y hay ¿qué? Hay vida eterna. ¿Y por qué dice vida verdadera? Bueno, porque la gente quiere encontrar vida en lo común de este mundo. La gente quiere encontrar vida en las cosas pasajeras de esta vida, ¿sí? Y los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Aquí hay tanto creo que es un dicho en el Tolima y en el Huila, porque lo escuchan los dos lados. Y es un término pues jocoso, ¿no? Cuando a veces uno se sienta en una silla mecedora y a veces con un vaso de limonada o está cansado, se sienta y la frase es, esto no es vida, esto es un bidononón, ¿sí? Y sí, bueno, está bien, es una frase jocosa, pero yendo más espiritual, y no quiero, pues los hermanos que lo digan, no quiero que pues la dejen de decir jocosamente. Lo que quiero decir es que el mundo hace eso, encuentra la vida, ¿sí? En los asuntos de esta vida, en este mundo, pero la vida verdadera se halla en Cristo, porque la vida el descanso o el disfrute que alguien pueda encontrar en este mundo, eso es pasajero, ¿sí? Eso es efímero, eso termina y puede o terminar con la muerte o termina con una tragedia, ¿sí? Hay cosas que usted está disfrutando de un momento a otro, pum, viene una tragedia y lo que usted estaba tanto disfrutando, ahí se acabó. Mientras que en Cristo la vida es eterna. Y esa vida eterna, ¿cuándo inicia? Lo hemos dicho, en la regeneración. ¿Cuándo inicia la vida eterna del creyente? Cuando es regenerado. A partir de ahí yo empiezo a dar un rumbo hacia la eternidad. ¿Pero me muero? Sí, pero por causa de haber nacido nuevo es que mueres y después recibes un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para vida eterna en Cristo, obviamente. Todo cambia cuando consideramos todo lo que ocurrió en esa cruz y nos decimos, herido por mí, herido por mí. Allí en la cruz fue herido por mí. Se fue mi transgresión y ahora libre soy. Todo porque Jesús fue herido por mí. Como dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre nosotros. Y por eso, fue sobre Cristo. Y por eso, mis amados hermanos, hoy disfrutamos de vida eterna. Sí, es cierto, yo sé que puede ser que las circunstancias no sean las mejores. Yo sé que las circunstancias físicas, económicas, familiares no sean las más agradables y que quisiéramos también que estuviera bien todo, ¿no? Uno dice, quisiera que aparte de mi vida espiritual, pues todo alrededor estuviera bien, pero bueno, hermanos, hay cosas que podemos cambiar, otras que no. ¿Sí? Y es un versículo que yo
constantemente, o me lo digo a mí mismo según lo que esté sucediendo, o se lo digo a mis hermanos, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Y aun cuando hay momentos lindos en la vida, donde reímos y decimos, ay, suspiramos y decimos que todo siempre fuera así, en lo económico, en la salud, en lo familiar, sí, pero aún esos momentos, hermanos, felices, no se comparan con la gloria venidera. Y esa gloria venidera, ¿por qué podemos esperarla? ¿Por qué podemos añorarla? ¿Por qué podemos decir, eso es lo que yo voy a disfrutar en la eternidad? Por causa de aquella muerte, mis hermanos, que no fue común. Y es ahí donde esto debe trastornar nuestros pensamientos. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Con base a qué la vives? Tu diario vivir, con base a lo que tengo. ¿Por qué estás tan tranquilo en la vida? ¿Porque tienes un buen trabajo? Bien, da gracias a Dios por ello, pero se puede perder. Porque disfrutas de una salud que nadie tiene, porque ves, vas a la iglesia y enfermo por aquí, enfermo por allá, enfermo por allá, pero tú tienes una salud full y con base a eso vives alegre, esa se puede ir. Tienes una familia y la familia, mejor dicho, que tú empiezas a escuchar que nadie es tan genial y perfecto como tu familiar, tu esposo, tu esposa, eso se puede perder. Así que, si bien podemos andar por la vida agradecido por eso que el Señor nos ha concedido, hermano, la base de nuestro caminar debe estar centrado en algo que es inamovible, y es Cristo, y lo que Él logró en la cruz por mí, por nosotros, mis amados hermanos, que es la razón por la cual podemos acceder no solamente a los beneficios terrenales que el Señor nos ha dado, sino especialmente a los beneficios espirituales, a esas bendiciones espirituales que se nos concedió ya en Cristo Jesús y que son eternas. Es con base a eso que nuestra vida debe caminar. Nuestro corazón debe estar inclinado no a cosas que se pueden perder aquí en la tierra y que cuando se pierden causan mucho dolor, hermano. Por eso debemos estar centrados en el Señor. Ahí nuestra vida no será avergonzada y ahí nuestra vida encontrará consuelo cuando lo terrenal vaya desapareciendo, se vaya perdiendo. Eso hace, hermano, que actuemos con gozo, que nuestro actuar, hermano, tenga un sentido en nuestra vida. Y lo que decía ahorita, que si bien todo es rutina en este mundo, nuestra vida no caiga en monotonía cuando miro, hermano, lo glorioso que encontramos en el Señor. Así que, hermano, disfrutemos de esta muerte que no fue común. Y no fue común porque mientras muchos veían derrota, decepción, aún los discípulos, en realidad lo que se estaba gestando ahí, ¿qué fue? La mejor, más grande de las victorias. Solideo gloria, mis hermanos. Vamos a orar al Señor, pero vamos a leer qué comentarios hay, o si alguien tiene algún aporte o inquietud, bien pueda levantar su mano. Dice acá, bueno, Paula Castro nos escribe: por causa del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz, aquellos que ponen su fe y confianza en Él, así es, ponen su fe, a Él será gloria. Nuestro hermano Carlos dice: la aparente tragedia y el desconcierto que experimentaron los discípulos al presenciar el cumplimiento inesperado de las palabras de Jesús respecto a su muerte, la esperanza divina de cambio vino a ser la expresión de amor y obediencia más exaltada de todos los tiempos, el fundamento de nuestra redención y vida eterna. La obediencia en fe hasta límite y su resurrección fue su victoria y fue nuestra salvación para gloria de nuestro Padre Celestial. Así es, mi hermano, así es. Bueno, mi hermana Esperanza tiene palabras, comentarios, inquietudes. Un saludo, mi hermana. Mi hermanito, buenos días. Buenos días. Sí, es que el pastor decía que no caer como en lo rutinario, era, mejor dicho, Monótono. como en lo monótono, porque pues nosotros el alimento lo consumimos todos los días a determinadas horas del día,
nos cepillamos los dientes a determinadas horas del día y eso se nos vuelve una rutina, sí, pero las cosas en el Señor también nosotros tenemos que alimentar nuestra alma. Entonces, por eso leemos la palabra, Así es. por eso la escudriñamos y eso sí se nos debe volver a nosotros algo imprescindible, ¿sí? Algo, porque si yo no hago eso, voy a morir espiritualmente. Así es. O sea, se me tiene, no monótono, pero sí ya es parte de mi vida, ya es parte de mi rutina, Así ya es es. parte sí, el buscar del Señor, el acudir a la oración, a comunicarme con el Señor, leer la palabra, escudriñarla, y, 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 y todo eso hace parte de mi alimento espiritual. Eso es lo que me hace crecer, así como el alimento lo hace crecer a uno, o bueno, cumple los ciclos, así es ese alimento espiritual para Así nosotros, es, los hermano. que reconocemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, amén. Eh, Así es, gracias, hermana. Y lo que decía, ¿no? Eso es parte de nuestra rutina. Pero una rutina que debe siempre llevarse a cabo con gran gozo y gratitud en nuestros corazones. Ah, ¿qué dice la hermana? Por favor, dígame cómo vencer la postergación. Lucho contra ello, pero no puedo vencerlo. Postergación sería procrastinar, ¿no? El hecho de que dejo las cosas para después. Bueno, eh, hermana, yo le diría, agenda el día. Agenda el día con horarios, mientras tanto. Agenda el día con horarios y todo es un esfuerzo, ¿no? Todo es una, todo requiere de esfuerzo. O sea, nada podemos decir que no, hasta para cepillarse hay que esforzarse. Algo tan sencillo como cepillarse, hay que esforzarse, levantarse, sacar el crema, comer el cepillo y hacer movimientos, y etcétera, etcétera. Yo le diría, hermano, agende su vida, diga, de esta hora a esta hora voy a hacer esto, de esta hora a esta hora voy a hacer esto, de esta hora voy a hacer esto y voy a someterme a ello. Y ya después de que usted agende qué es lo que va a hacer en tales horas, según el tiempo que usted maneja, entonces ya usted puede decir, ahí listo, ahora cuál va a ser mi esfuerzo, cumplir con lo que me ha agendado. Si sus días de semana son diferentes, entonces usted dice, bueno, día lunes voy a hacer esto, el martes cambia mi horario, voy a hacer esto. Entonces, de las 5:30, de las 5 me levanto a las 5 y de las 5 a las 6:30 estaré con el devocional. Listo, termino, descanso, me doy un tiempo de gabela para que no esté así como conectada 5 minutos y de tanto a tanto me pongo a leer un libro que esté leyendo o leer la palabra y así, agéndese, hágalo en una agenda y sométase a esa agenda y órele al Señor para que le ayude a cumplir con esa agenda que ha hecho. Eso yo le aconsejaría eso pues con el tema de la postergación o la procrastinación, como también algunos pudiesen llamar. Y ya es orar al Señor. Hágalo su estrategia, agendarse. Y la oración es pedirle al Señor que le ayude a cumplir con esa agenda. Es, es que escribió mi hermano, puesto los ojos en Jesús, así es, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y bueno, mi hermana Andrea, alias Coramdeo, ella dice que si, bueno, los devocionales, este libro, para los que de pronto no sabían, este es el que estamos leyendo nosotros. Okay, es que aquí tengo como se me verdad para vivir. Ese es el librito que nosotros leemos. Entonces, puede comunicarse con nuestra hermana Andrea y es a través de ella que nosotros hemos accedido a este libro de devocionales. Y ya ella, pues, puede trabajar con ella y ella hará el envío. Hermana Andrea. Gracias, pastor. No solo quería aportar de pronto a lo que estaba preguntando la hermana, y es que precisamente, digamos, parte de empezar a crear esos hábitos y esas disciplinas espirituales, fue que nació este devocional, ¿cierto? Motivándonos entre todos a poder iniciar el día
con un devocional. O sea, el hecho de que ya estés acá, de que estés empezando con esta disciplina, es bastante importante, porque ustedes pueden mirar, no sé, el año pasado, qué estaban haciendo hasta ahora, durmiendo, corriendo con sus trabajos, en ajetreos, pero estamos dedicando la primera hora del día a aprender del Señor. Entonces, este tiempo es parte de esas disciplinas, y animarlos a que puedan invitar a otras hermanas, a que puedan permanecer y que podamos tomar apuntes, estar aplicando lo que aprendimos durante el día. Eso hace parte, pues, de nuestro crecimiento. Así es. Bueno, dicho esto, vamos a orar a nuestro Señor, mis amados hermanos. Si alguien desea dirigir la oración con base a lo que hemos enseñado el día de hoy, puede hacerlo. Puede levantar su manito. Y si no, la cruz para el que no una vida. Así es, hermano Alejandro. Bueno, vamos a orar entonces a nuestro buen Señor. Padre bondadoso, gracias te damos en este día por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por concedernos este buen tiempo, Señor. Ayúdanos a todos a cada día mejorar en nuestro peregrinaje, Señor, en nuestro caminar, y especialmente bajo esta motivación que tenemos, Señor. Lo que es la enseñanza del devocional de hoy, Señor. Y es la cruz, es el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Creo que es la principal razón por la cual, Señor, hemos de esforzarnos. Todo lo que tú hiciste, Señor, nos creaste sin duda alguna, pero para que hoy pudiésemos disfrutar de ti, enviaste a tu Hijo, lo sacrificaste, Señor, por nosotros. La muerte que Él sufrió era que nosotros debíamos sufrir. El asunto es que al sufrir nosotros esa muerte, eso nos llevaría a una condenación eterna. Pero la sufrió Él para que nosotros tuviésemos la oportunidad de tener una vida nueva, pero una vida nueva bajo salvación, en redención, para gloria eterna, Señor. Por eso, gracias por regenerarnos, por darnos vida, porque si no nos hubieses dado vida, Señor, no pudiésemos disfrutar de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Por eso, gracias por elegirnos para salvación. Gracias, Señor. Gracias por concedernos esa misericordia salvadora para poder hoy estar delante de ti agradeciéndote por ello, Señor. Por eso, cuando oramos por nuestros seres queridos, Señor, y pedimos para salvación cuando no han sido alcanzados, porque queremos que disfruten de esto que nosotros disfrutamos. Imperfectos, claro, sin duda alguna, con cantidad de defectos y razones por las cuales cada día suplicar tu perdón y misericordia, Señor. Pero Dios, agradecidos porque tenemos seguro el perdón, Señor, y seguro el hecho de que nos vas a fortalecer y alentar en nuestra vida para seguir perseverando. Quieras tú salvar a nuestros seres queridos, tal vez aquel cónyuge, aquellos hijos, aquellos padres, aquellos hermanos en carne, o aquel familiar amado, Señor, con quien tanto compartimos, aquellos nietos o abuelos, Señor. Tú sabes por quiénes tanto oran mis hermanos, Señor. Oh Dios, sálvalos como nos has salvado a nosotros. Y a nosotros, Señor, concédenos seguir disfrutando de estas verdades, Señor, no en monotonía, no con frialdad, no con sequedad en nuestro corazón ante tan maravillosas verdades, Señor, sino realmente disfrutando el hecho de lo que has hecho por nosotros en la cruz. Que siempre, cada día, Señor, pensemos y suspiremos de gratitud por eso que hiciste en la cruz por nosotros. Doloroso por lo que sucedió, pero lo gratificante es que no quedó muerto tu Hijo, y no tenemos que estar hablando de el sacrificio que hizo Cristo, y pues así fue, nunca jamás volvimos a saber de Él, sino que es un sacrificio que en obediencia a ti, pues por eso fue recompensado, fue resucitado, y por eso hoy podemos hablar de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Señor, lo cual es más glorioso, Señor, aún, porque es la razón por la cual los beneficios son vigentes y podemos disfrutar de ellos. Muchas gracias te damos, Señor.
Dios, en tus manos encomendamos este día, que sea de bendición y que siempre sea de meditación, y pues con gran gozo en nuestras almas podamos seguir perseverando en este caminar, Señor, sacando pecho como hijos tuyos, como regenerados, Señor, razón por la cual este mundo no debe ni amedrantarnos ni arrinconarnos, porque precisamente este mundo no disfruta de lo que nosotros sí. Somos privilegiados en un mundo de tinieblas, llamados obviamente a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchas gracias te damos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracia y paz a sus vidas. Nos vemos el día de hoy culto de oración con algunos de mis hermanos del Espinal, y mañana pues en este mismo horario, en este mismo canal. Saludos a todos. Pastor, les dejé en un mensajito los que no están en el grupo para que se puedan unir. Ok, bueno, listo. Ahí está. ¿Qué? Gracias, pastor. Buen día, hablamos. Listo, Bye, bye. hermano. Saludos. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Chao, chao. Orden bien.